Bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo de la tercera temporada de Voluta Podcast. ¡Ya! Llegamos al capítulo número 12 y con esto damos por terminada esta temporada y les queremos dar las gracias a todos por habernos acompañado en este viaje. ¿Cómo están, Homero, Tach? Muy bien, Estoy súper bien, qué entretenido, qué temporada tan larga nos mandamos. Creo que es la que tiene más capítulos, ¿cierto? sí. Así que estoy muy contenta de poder hacer este último capítulo de esta temporada de El Ser y todas estas aristas de donde hemos estado reflexionando y analizando quiénes somos. ¿Qué Y nos bueno, dicen? el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que justo hoy más temprano estaba pensando cuántas veces usamos esta palabra de, ay, es que lo que pasa es que tú eres un inconsciente o es que tú Mm, deberías de ser más consciente. Ay, es que hice esto de manera inconsciente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de esta mente que subyace la mente consciente, ¿no? Vamos a hablar acerca del inconsciente y de cómo este influye en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestras formas de actuar, ¿no? Y bueno, yo quisiera empezar con un poquito de historia, ¿no? Porque este tema, fue, pues, acuñado por primera vez por Sigmund Freud, que hablaba acerca de cómo esta mente pues está como oculta, está como por debajo del agua y que es la mente que está formada por nuestros pensamientos, por nuestras experiencias, por nuestras ideas, que están olvidadas, encajonadas. No podemos ver, ¿no? Después llega Jung y Jung dice, sí, 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 son nuestras experiencias y nuestras ideas y nuestros pensamientos y demás, pero también, además de tener este inconsciente que podemos llamar personal, también está este inconsciente que es colectivo, ¿no? mm, Familiar y colectivo. Y entonces vemos cómo esta mente está formada como por muchísimas capas. Hay una capa biológica, hay una capa personal, hay una capa familiar, hay una capa em, colectiva y que gracias a ello, pues somos quienes somos, ¿no? A mí me encanta, siempre se representa así como estas dos mentes, consciente e inconsciente, con esta figura de el iceberg, donde la puntita, mm. es la mente consciente, es nuestra mente crítica, es nuestra mente racional, y todo lo que está por debajo del agua es nuestro inconsciente, ¿no? Y la puntita nada más, bueno, según ellos era el 10% y el 90% lo que estaba abajo, pero ahora los neurólogos, digo, los cienciólogos, Neu- ¿cómo se dice, Tach? Neurocientíficos. Los neurocientíficos, exactamente, ya sabes, la pochez de repente no lo puedo traducir, pero bueno, dicen que no, que nada más lo que tenemos consciente es entre el 1 y 5% y que el 95% de nuestra mente es inconsciente, pero que es la que determina n- nuestras elecciones, ¿no? Ahí Tach, a lo mejor Tach nos puede dar distinciones acerca Sí, de el inconsciente desde el punto de vista de la neurociencia. sí, no soy tan experta en el tema, pero me gusta estudiarlo y me gusta verlo como este cerebro triuno, en el Mm. que está primero la parte más como biológica y corporal, ¿cierto? De las sensaciones y la corporalidad y como la... se me olvidó la palabra, me voy a acordar, pero esa parte más cuerpo, más biología, más herencia genética. Y luego entonces la parte emocional, en donde está el sistema límbico, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y toda la creación de hormonas que se va relacionando constantemente. Y yo creo que eso del 90%, 10% tiene que ver con varias cosas. Una, que nosotros tenemos la parte más racional, ¿cierto? Que es la parte de la corteza frontal, que generalmente se piensa que es la más importante, pero que se comunica con el cuerpo, da órdenes al cuerpo solamente en un 20%, o sea, la comunicación desde abajo hacia arriba es un 80%, yo ya lo había mencionado en otra ocasión, que es la parte inconsciente, lo corporal, lo automático, lo que está sucediendo en el cuerpo, y un 20% es de
arriba hacia abajo, de las comunicaciones neuronales que pueden darse cuenta de lo que está sucediendo y de alguna manera tomar una decisión más racional sobre lo que está sucediendo. Tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las sensaciones, manejar eso para crear esta unidad, esta congruencia de sentido de yo mismo y de quién quiero ser, que es lo que nos da la parte racional, ¿cierto? Y la parte inconsciente que está llena, que está constituida por nuestra infancia, que fue nuestro primer capítulo, por lo que traemos genéticamente, yo diría que desde con la información genética de la primera célula que logró dividirse y multiplicarse, y eso está dentro de nuestra historia y de nuestra información, ¿cierto? ¿Sabes qué, Tach? Así, a mí me gustaría hablar un poquito de eso que dices porque justamente, y algo que sí me impresionó más es que no es nada más desde el momento de la concepción, sino que nuestro inconsciente se dice que se empieza a formar 9 meses antes de la concepción. O sea, desde ese momento, 9 meses antes de la concepción, nuestros papás ya están como preparando información que va a pasar hacia nosotros. En el momento, entonces, 9 meses antes 9 meses durante los 9 meses de gestación y continúa hasta los 6, 7 años. Entonces aquí yo creo que volvemos también con estos episodios a completar el círculo porque volvemos a nuestro primer episodio que es el niño interior. El niño interior. Toda esa información que está en nuestro inconsciente, o sea, se fue formando ahí, ¿no? Empieza con la información que fuimos absorbiendo de nuestros papás a partir de estos momentos, sobre todo de la mamá, ¿no? El bebé siempre se dice, el bebé cuando está en este proceso pues de formarse, de gestación, está recibiendo toda la información de la mamá, todas las emociones de la mamá, todo lo que la mamá está creyendo, todo lo que la mamá está pensando, y eh, es transmitido a este bebé, ¿no? Sí, y mucho antes. Recuerda a mí me gusta esta imagen de la abuela materna que tiene en el vientre a nuestra madre y que es nuestra madre ya tiene los óvulos que somos nosotros, entonces la información genética es de mucho antes también, ¿cierto? Sí, Que es- también es parte de la información inconsciente que nosotros llevamos a cabo y que hace que tomemos decisiones o que nos guste o no nos guste algo. Eh, Ahora, todo eso que traemos, es súper importante acordarse que eh, en algún momento de nuestra vida nosotros podemos tomar decisiones sobre eso, cambiarlo, elegir, y que tiene que ver con ser consciente, lo distinto a el inconsciente, ser consciente y ver si todo esto nos está sirviendo o no nos está sirviendo, si lo usamos o no lo usamos. eh, y eso, Homero, no dejamos hablar a menos. sí, pero Homero siempre repite esta frase de Jung que dice, bueno, hasta que mm, no traigamos a conciencia lo inconsciente, todas las situaciones o las vivencias por las que estamos transitando seguirán siendo destino para nosotros, ¿no? Y ahora ujú. sí con esto le doy entrada a Homero, porque no lo hemos dejado ni entrar. Yo estoy tan atento que ni me he dado cuenta que ni he dicho nada. A ver, fíjate, aquí estamos entrando en el área del misterio, ¿no? Es como esta parte tan trascendental, porque aquí, como bien decían, estamos hablando del todo, ¿no? Estamos hablando no solamente del inconsciente personal, del que hablabas en la gestación, del familiar, de cuando éramos ese óvulo en el óvulo de la madre, de la abuela, pero también en el humano, ¿no? Y el humano dentro del universal, ¿no? Porque somos como esas muñequitas rusas, ¿no? Es uno adentro del otro, adentro Mm. del otro, adentro del otro, adentro del otro. Bien decías esa imagen del iceberg. Nuestra conciencia es como esa lamparita que alumbra en un cuarto muy oscuro en donde está todo el conocimiento de todo, ¿no? Ya sea del todo de mí, que ni siquiera yo conozco del todo del inconsciente familiar, del todo del inconsciente humano, del todo de la creación, por decirlo así, ¿no? Y entonces la conciencia está alumbrando, esa es nuestra atención, por eso la atención es tan importante. Esa frase de Jung es maravillosa, ¿no? O sea, lo que yo no traigo a conciencia sigue apareciendo
por inconsciente, me lo sigue atrayendo el inconsciente y yo lo voy a ir repitiendo hasta que lo pueda traer a conciencia, y si no, le voy a ir llamando destino. Porque las cosas pasan, las cosas pasan, las cosas pasan. Ay, las cosas me siguen pasando. Pues, pero te siguen pasando a ti por algo, ¿no? Porque no lo has traído a conciencia, no has podido entender cuál es el patrón que los une, ¿no? No has podido entender qué parte de ti es eso. Ahora, una cosa hermosísima del ser es que somos seres multidimensionales. Como bien explicabas en el cerebro, los 3 tipos de cerebros, los tantos tipos de inconscientes, las tantas facetas de la personalidad que hemos ido explorando. Empezamos por el niño interior, y luego la materia y el dinero, y luego la comunicación y la maternidad y la creatividad y el trabajo y bla, 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 bla. Y todo esto siempre está dentro de nosotros, pero no estamos conscientemente trayéndolo todo en todo momento al mismo tiempo, ¿no? Y sin embargo está en nosotros, ¿no? Es como una nube de conocimiento que está ahí a la que podemos accesar. Es como la computadora, ¿no? O sea, está todos los programas ahí disponibles, todos los archivos disponibles, pero lo único que yo estoy viendo es donde estoy poniendo mi atención, es en donde estoy poniendo el cursor, ¿no? Si no me gusta lo que estoy viendo, bueno, mi atención es mi conciencia es lo que va a hacer que cambie. Esto es conciencia como atención, pero hay una conciencia superior que es la conciencia como el ser máximo, ¿no? O sea, como ese ser con S mayúscula, ¿no? No conciencia del estado de vigilia, de estar consciente, sino conciencia como el ser. Entonces Sí, aquí pero se mezclan todos esos. Por eso es un tema bastante complejo. La ciencia nunca ha podido decirnos del todo qué es el consciente, nunca ha podido decirnos de todo qué es la vida, nunca ha podido decirnos de todo qué es la conciencia, qué es el alma, qué es el espíritu, porque todas estas son ya parte del misterio. Tenemos aproximaciones que nos sirven como herramientas, pero otra vez estamos como la lamparita con luz a nivel humanitario, hablando del todo. sí, esa conciencia de integridad que hablas tú, que Mm, es como una conciencia superior, ¿cierto? Que se da cuenta que somos el ser que nos damos cuenta al mismo tiempo. Yo creo que se despierta o se descubre cuando practicamos la atención, justamente. ujú, O no sé si es el único camino, obvio que no, hay muchos caminos para llegar a ujú, eso, pero la meditación y el silencio y el observar nuestro inconsciente silenciosamente, esa práctica formal de sentarse y meditar da la posibilidad de fortalecer. De hecho, es lo que últimamente se ha estado estudiando muchísimo sobre cómo la meditación cambia este 20% de conciencia. Se fortalecen las conexiones neuronales que hacen que nosotros nos demos cuenta de nuestro inconsciente, de qué estamos pensando, de cómo esos pensamientos generan alguna sensación o emoción, y cómo ese conjunto de pensamiento, sensación, emoción genera nuestra conducta. Y cuando nos damos cuenta de eso, es cuando somos es como que aparece esa conciencia superior de nosotros mismos. Y es, desde mi punto de vista, una obligación para el ser humano buscar algún camino en esta vida para conocer la forma de estar en contacto o despertar esa conciencia superior. A mí, de hecho, Em, me parece el propósito de lo humano, ¿no? Esto es muy cuestionable, pero para mí se me hace que estamos aquí como desarrolladores de conciencia. Básicamente, la experiencia del ser es ir desarrollando conciencia, es el universo experimentándose a través de nosotros mismos. O sea, somos el universo experimentándose a sí mismo a través de nosotros mismos, ¿no? Por decirlo de alguna sí, manera. Esa es hay una mi divinidad en creencia eso, ¿no? Hay algo divino, como lo junto con lo misterioso que tú dices, con el totalmente. misterio, más bien, no con lo misterioso. Y en una forma muy práctica del día a día, el inconsciente es muy útil porque todo lo que hemos aprendido lo tenemos ahí y no tenemos que estar pensando activamente en eso, entonces pasa como un programa automático, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no ha pasado que van manejando y después de 15 semáforos dices, ay,
Ni Muy me bien. fijé si estaban en rojo, cómo llegué aquí, vengo pensando en el email de mi compañerita Marta y entonces no sé cómo llegué acá porque le estoy contestando en mi mente, etcétera, etcétera. Todo eso está pasando por el inconsciente, que ya no tienes que decir, muévele esta palanquita, presiónale al pedal, el volante para acá, el volante para allá, la luz está en verde, todo eso está pasando a nivel, digamos, en el background, ¿no? Y la atención está puesta en otro lado. Para eso nos permite, esa es una de las funciones del inconsciente precisamente, ¿no? Yo me acuerdo eh, cuando una vez que me cambié de departamento y salía de la salida del metro, y entonces para el nuevo departamento tenía que caminar hacia la izquierda, para el antiguo departamento caminaba hacia la derecha, y recién me había cambiado, estaba tan programado que si yo estaba con mi atención en otro lugar, iba y daba a la puerta del antiguo departamento. Y A mí me, entonces, hasta que no ponía la llave y no entraba, no me daba cuenta que estaba en el antiguo departamento, porque estaba tan programado en el inconsciente o subconsciente, podría ser. Es lo sí, mismo, ¿no? ajá, a mí me pasaba, a mí sí me ha pasado eso también, ¿no? De que ya tienes, por ejemplo, la rutina marcada de que a tal hora me toca ir aquí, acá y acá, y el día que me cambia la rutina, de repente me encontré yo, ay, ¿por qué vengo por aquí si hoy no venía por aquí, iba por allá, ¿no? Y sí, entonces entra es como esta parte inconsciente que luego le llamamos el piloto automático, ¿no? Sí. Hacemos Hay, todas hay, estas cosas así. Sí, touch. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que yo creo que he mencionado en otros capítulos que tiene que ver con eso mismo, el automatismo, el piloto automático en el que vivimos. Hicieron un experimento científico con personas para ver cuántas veces al día ellos estaban pensando en algo y no en lo que estaban haciendo. Y justamente en esa mente inconsciente que se le llama red por defecto, de hecho, es una parte del Mm, cerebro al cual se va automáticamente nuestro cerebro cuando nosotros no estamos poniendo atención consciente en algo. Y lo que descubrieron es que 47% del tiempo o más del día nosotros estábamos en piloto automático. Y lo que produce esta situación es está bien también que nosotros estemos en piloto automático, no podemos estar conscientes todo el tiempo porque hay un trabajo de asociaciones y de otro tipo de trabajo que hace el cerebro en ese tiempo, pero al parecer este porcentaje es muy alto. Y lo que sucede con este porcentaje muy alto es que cuando nosotros estamos haciendo algo que no nos gusta y estamos en piloto automático, la sensación que nos deja esta conjunción es que eso que no nos gusta es peor. O mm, sea, si estamos haciendo algo neutro, lo encontramos como algo malo. Y si estamos haciendo algo que nos gusta, queda como neutro cuando estamos en piloto automático. Entonces, y lo otro que sucede es que al final del día, nuestra como recuento de situaciones importantes de memoria experiencial de nuestro día es muy disminuido, muy pequeño. Entonces nos queda la sensación de que no hemos vivido, de que mm, no hay nada importante, porque cuando uno pone conciencia en algo, cuando uno, esas situaciones a mí me gusta hacer desde que leí eso, estas fotografías mentales, hoy esto que está viendo, entonces guardo el olor, la sensación y hago como una fotografía mental del momento. Y ahora que he estado estudiando mindfulness y practicando muchísimo, he logrado hacer esto muchas veces en el día y realmente al final del día, en mi experiencia es que he tenido un largo día. Hay muchos momentos significativos en los cuales puedo agradecer, darme cuenta, tomar decisiones de cómo quiero responder ante una situación y no hago una reacción. Eso, puedo decir otra cosa, pero sigan ustedes. A mí me gusta esa máxima de conócete a ti mismo, ¿no? Y nosotros, cómo pensamos en nosotros mismos, pero qué poco nos conocemos en realidad. Y en realidad eso es como, por eso me gusta creer que el desarrollo de conciencia es para lo que estamos acá, porque probablemente es en lo que pasamos más tiempo, consciente o inconscientemente. Y hay un test psicológico muy divertido que se llama la ventana de Johari, y son 4 cuadrantes, y en el primer cuadrante se pone lo que tú piensas de ti mismo y que los otros ven.
Y esa es la parte que le diríamos el 1%, el 5%, por decirlo así, porque me es fácil identificarme con esa parte, porque es lo que quiero que los demás vean y lo que yo digo que yo soy, ¿no? Pero está el otro cuadrante que es lo que los otros ven de mí, pero yo no digo que soy, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no me considero, a lo mejor, una persona criticona, pero todos los demás dicen que yo soy una persona criticona. Pues a lo mejor algo hay de cierto, quién sabe, ¿no? Pero luego están las otras dos ventanitas, que una es lo que yo sí sé de mí, pero que no le enseño a los demás, que le podríamos llamar la sombra, ¿no? Pero luego, o el inconsciente. Y luego está esa parte que es lo que ni siquiera yo sé de mí y que por ende tampoco nadie más lo sabe, pero que tampoco lo pueden ver. Y eso ya está como muy, muy, muy subconsciente, ¿no? Entonces esas son 4 zonas que todos tenemos, ¿no? Esas 4 partes del ser y son un buen ejemplo sobre el iceberg, ¿no? O sea, la puntita del iceberg, lo que yo soy, lo que le enseño a los demás, y luego está lo que yo sé de mí, pero que está por debajito del agua, y luego está ya allá abajo con el fondo del mar, ¿no? Que son lo que Ni yo yo, veo. lo que ni siquiera yo puedo ver, ni sé. ¿Cuántos de las 3 cuadraditos están debajo? Pues yo diría que los dos, ¿no? Los últimos dos, porque la otra parte, o sea, digamos que está el primer cuadrante que es lo que yo sé de mí y que enseño a los demás, pero hay otro cuadrante, lo que yo no sé de mí, pero que los demás ven. Ese ¿Sí? debería estar abajo entonces, Ese, porque Debería tampoco estar somos abajo. conscientes, ¿o no? Más bien exactamente, por arriba eso estaría lo que yo sé, pero solamente no ese, le muestro puntita a del otros. iceberg. Es donde se está juntando la agüita, ¿no? Ujú. Y ese puede ser debatible que ese sea todavía parte del yo, ¿no? Pero como un yo en sombra, consciente. Ese puede estar debatible. Pero los otros dos sí definitivamente son del inconsciente subconsciente. Bueno, yo creo que gran parte del sufrimiento del ser humano, si no todo el sufrimiento del ser humano, tiene que ver con no conocer esos cuadrantes, con no estar consciente de lo que hay debajo del iceberg, con no darse cuenta. Entonces, vivir en ese 47%, mucho más de lo que, o mucho más que el 47% en esta cosa inconsciente, ¿cierto? Es El el estrés, caos, Touch. la ansiedad, la depresión, es dejarse llevar por lo que el cuerpo dice, lo que el cuerpo manda. Y el cuerpo está en esa parte inconsciente, nuestro inconsciente lo que hace es protegernos justamente, es pensar, pero desde una mirada muy biológica, de me acerco a lo bueno y me alejo de lo malo, y de repente esos aprendizajes de qué es bueno y qué es malo los tenemos en esa parte sin lenguaje que es la infancia, ¿cierto? Em, entonces, hacer ese trabajo de que tú acabas de hablar, de autoconocerse, de darse cuenta de qué es realmente lo que yo quiero elegir de lo que está sucediendo, porque sucede. A mí yo he experimentado mucho darme cuenta de mis sensaciones, de emociones, de la envidia que hablamos también en algún capítulo y de cómo eso se siente en el cuerpo. Y cuando uno es consciente de eso y sabe y tiene conocimiento de que es una sensación, una emoción, la separación entre emoción, sensación, pensamiento, eh, entonces uno puede tomar decisiones sobre eso. Sí, y es que muchas veces nos quedamos en la superficialidad, ¿no? Como dices tú, Tacha, bueno, pues me siento deprimido, me siento enojado, pero no vamos más allá. O sea, nos quedamos en, estoy deprimido, estoy enojado, estoy no sé qué, pero no vamos a indagar, no vamos a indagar qué es lo que hay debajo de eso. Y como muchas veces decimos en las sesiones o descubrimos en las sesiones, es que el problema no es el problema. Yo vengo a una sesión y creo que vengo porque está sucediendo esta situación en mi vida, pero luego te das cuenta que, pues sí, eso es la puntita del iceberg y es lo que se está mostrando, pero ¿qué hay debajo de eso? Y ahí es donde entra este proceso que la verdad, pues es un trabajo y que además requiere mucha valentía y requiere de muchísima voluntad. Y muchas veces, como platicábamos justamente antes de empezar el episodio, pues no todo el mundo está o estamos listos para eso o dispuestos a eso, ¿no? A entrar ahí e ir a escarbar y ir a ver qué hay más allá para poder trabajarlo y para poder trascenderlo y para poder mm,
subir nuestra vibración o nuestro estado de conciencia y movernos de ese lugar. Y estar en paz con el misterio, porque lo que es realista, por decirlo así, es que no vamos a poder acceder al 99% si somos con el 1% de conciencia, ¿no? Y estar en paz con eso, hay un orden en ese caos, ¿no? Es esta bella relación del universo entre orden y caos, orden y caos. Ni uno es bueno ni el otro es malo, simplemente son un yin-yang y el Dao es esa totalidad, ¿no? Entonces, en ver que tiene su propósito. Lo que pasa es que como la mayor parte del tiempo está en sombra, o es desconocido, o es inesperado, o no es algo a lo que yo le puedo adjudicar el yo, identificarme como que es algo mío, eh, podemos tenerle miedo o podemos tratar de querer controlarlo, ¿no? De ahí la importancia de la espiritualidad, o sea, por falta de cualquier otra palabra, porque cuando uno se siente tan, eh, digamos, pequeñito con respecto a la totalidad, cuando uno no tiene esa conciencia de que es parte de la totalidad, esto puede sentirse muy abrumador, porque ¿cómo voy yo a poder batallar en contra del 99%, ¿no? ¿Cómo voy a poder yo pelear en contra de eso? ¿Cómo yo voy a poder? Y por eso vemos gente que tiene muchos desórdenes psicológicos, muchos trastornos emocionales, muchos traumas que no se pueden resolver porque no hay la capacidad trascendental para vivir en el misterio. Es súper importante tener un tipo de lenguaje y herramientas en las que se puede entrar a este lugar. Aquí quiero entrar con una metáfora de la esencia del trauma, que a mí me gusta mucho, que es el mito de Medusa, ¿no? Eh, que últimamente he visto como nosotros en nuestro inconsciente colectivo vamos evolucionando, como somos conciencia viva, vamos evolucionando incluso nuestros arquetipos, que los arquetipos viven aquí en el colectivo, en el inconsciente, y voy a regresar a eso en un momento, pero nuestros arquetipos han ido evolucionando y entonces, como en la situación actual hablamos mucho sobre roles de género, incluso estas partes tan arquetípicas van evolucionando con eso y algunas incluso se tiñen con cuestiones políticas o con cuestiones de religión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, quiero regresar al mito de Medusa. Medusa. Y Medusa era digamos, una chica. En algunos cuentos, en algunos mitos es una ninfa, en otros era una sacerdotisa, etcétera, etcétera. Entonces ella estaba en el templo de Atenea, que es la diosa de la sabiduría, la diosa de la conciencia, y es violada por el dios Poseidón. El dios Poseidón es el dios de las aguas profundas, ¿no? Entonces podría ser como alguien que está completamente tomado por la emocionalidad, ¿no? Podría ser como algo que es una psicosis, por decirlo así, ¿no? Es todo emoción. Eh, entonces, él viola a Medusa. Una cosa muy importante en el inconsciente es que hablamos de arquetipos, no de personas, y que todos son analogías, no actos reales. O sea, no tanto como una violación sexual, sino una violación significa una pérdida de la inocencia, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida no hemos sido como esa Medusa que en su inocencia, un acto con el que no podíamos procesar o digerir, tanto mentalmente como emocionalmente o incluso corpóreamente, se queda guardado y se convierte en un monstruo? Lo que sucede con Medusa después de la violación es que se convierte en un monstruo con serpientes en vez de cabellos, que al verlo a los ojos te quedas convertido en piedra, te quedas convertido en estatua. Eso es una analogía para el trauma, para algo que estaba en su inocencia, en su pureza, y de repente es violado por, digamos, la vida y queda guardado en el inconsciente como algo traumático, como algo que si lo veo directamente me convierto me congelo, me convierto en una estatua de piedra, quedo inmovilizado por el trauma. Entonces, Perseo, que es la conciencia, o sea, la mente racional, va
también, o sea, también podría ser la mente racional o la conciencia, va ayudado por la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, que le da un escudo con la cara de Atenea, ¿no? Y entonces él va hacia donde la medusa, la cueva, o sea, va al inconsciente, la cueva, y va y entra a escuchar, a buscar eso que es oscuro y femenino, porque lo femenino es nuestro lado más inconsciente, es donde está la creatividad, es donde está la imaginación, es donde está el sueño, es donde está lo que genera cosas nuevas. En muchas cosas dice lo femenino. ¿Por qué lo inconsciente va a ser femenino? ¿Por qué lo caótico va a ser femenino? No es ningún insulto, es neutral. El caos es lo que genera las cosas nuevas, es lo que genera la imaginación, es lo que genera la vida. Por eso hay embarazos, ¿no? Entonces, va Perseo a donde la cueva de la medusa, y cuando la medusa sale, en vez de verla directamente, pone el escudo, el espejo, la ley del espejo que da Atenea, ¿no? Y entonces el trauma se ve a sí mismo, el ego del trauma se ve a sí mismo y se convierte a sí misma en piedra. Porque cuando ya se ve por lo que es, queda absoluto. Cuando uno ve una creencia por medio de terapias, por medio de un proceso psicológico, por medio de un proceso de coaching, por medio de alguna terapia de constelación familiar, por medio, o sea, cuando uno No, lleva sí. la lamparita, hipnosis, cuando uno lleva la lamparita y alumbra en la oscuridad y se da cuenta qué es lo que estaba ahí, ¡pup! El trauma lo libera, ¿no? Esa cosa que estaba guardado en el inconsciente de una forma disfuncional, te deja ir. Entonces, esa es la labor de la conciencia, ¿no? De ir, pero necesitamos ir poco a poquito con las armas que nos da la sabiduría, acompañado por un proceso que sea como ese de la diosa Atenea, ¿no? La Sí, metodología, un proceso, una persona que te acompañe, una persona que te escuche amorosamente, alguien que te dé espacio en donde te sientas segura, no en el momento del trauma, sino después, y regresar y accesarlo desde un lugar seguro, ¿no? sí, yo creo que hay un trabajo como cultural quizás que hay que hacer que tiene que ver con poder llevar más masivamente todo este conocimiento Mm, a, a- a la humanidad en ujú, general. ujú, Yo pienso siempre en todo esto que he ido adquiriendo en el estudio de lo que me he estado formando, en el estudio del ser, del desarrollo humano, de quiénes somos, que tiene que ver con la biología, que tiene que ver con la neurociencia, que tiene que ver con el budismo un poco, que tiene que ver con la meditación, que tantos caminos, pero que me han llegado a mí a esta edad, a los 40 y tantos años, y pienso entonces en mis hijos y cómo hacer para que, para que llegue este conocimiento a ellos de alguna manera y se produzca entonces una evolución mayor, porque no tenemos ese conocimiento. En Oriente puede que suceda eso más y ahora ha traspasado las fronteras y está en Occidente a través de justamente el mindfulness, que fue una de las corrientes de filosofía y de sabiduría oriental que más han permeado en Occidente, ¿cierto? A mí me Pero gusta siento una creer, gran responsabilidad ujú, y a mí me en... gusta creer que, y a lo mejor esto es muy ilusorio, pero me gusta pensar que como la conciencia no solamente es personal, sino que decíamos que la conciencia es transpersonal, es familiar, es colectiva, es universal, que al yo estar haciendo mi desarrollo de conciencia, estoy haciendo precisamente eso, ¿no? Y la verdad es de que si vamos viendo, cada vez tenemos más conocimientos, más herramientas, más habilidades, más distinciones, eh, vamos evolucionando. Y Y eso cada, va permeando en los demás. claro, porque a lo mejor hace nuestras tatarabuelitas jamás hubieran tenido esta conversación, probablemente. No, Pero a lo claro. mejor No. tus bisnietos, esto va a ser algo que sea tan común. O sea, ahorita ya nadie le llama mucho, o sea, ya no, ya no es algo raro la palabra inconsciente. Y en la época de Sigmund Freud, que no fue hace mucho,
era algo completamente innovador. De hecho, algo que ahora es completamente normal y que incluso se evoluciona, en ese entonces se le consideraba como paranormal, o sea, esto no es científico, esto no es algo que pueda ser respetado por la comunidad, porque pues era algo nuevo, ¿no? Sí. Y el silencio. Y el silencio, es Sí, importante Me el total, silencio, es no, importante el silencio para súper poder escuchar importante. justamente Mm. qué es lo que realmente uno quiere comunicar, básicamente, en esta ocasión, Y por ejemplo. pues, qué importante eso, Tach, porque fíjate que una de las cosas más maravillosas es en no estar en el yo sé, porque otra vez nos es muy fácil estar en la puntita del iceberg, ¿no? Y decir las cosas desde de los dientes para afuera, de lo que ya puedo repetir como un merolico. Pero en realidad, en donde está el desarrollo, es traer, digámoslo de esta manera, si este cuarto está iluminado y yo prendo aquí un cerillo, no va a hacer gran diferencia. Pero si yo voy a un lugar donde está oscuro y prendo un cerillo, se ilumina la habitación, porque el potencial para la luz es la oscuridad, ¿no? Entonces, en donde va a haber más desarrollo, no va a ser en el yo sé, yo repetirme las cosas que yo creo y que yo pienso, sino ir y hacer una pregunta, como decía Ramana Maharshi, ¿no? O como Byron Katie con sus procesos de indagación. Entonces, decir, a ver, ¿es esto cierto? Tomarse el momento para de verdad ir y hacer una pregunta, porque todo lo que terminemos con un signo de interrogación, va a estar viniendo más desde el inconsciente, va a estar viniendo desde la potencialidad del 99%. Es una parte nueva de la cual puedo ir y ver, porque lo que estemos diciendo desde el yo sé está viniendo desde el ego. Por eso los budistas hablan tanto de la mente de principiante, ¿no? O del changuito ese que está brinque, brinque, brinque y pues es lo opuesto, ¿no? Es el yo sé, son como los pájaros, los changos que están ahí aullando, pero la mente de principiante es esa mente que tiene la voluntad de decir, déjame, me voy a ir a ver qué es la parte que no sé. En el no saber, en la gnosis, que es otra forma de ver el mundo, es donde va a aparecer eh, lo nuevo, en donde yo puedo desarrollarme, en donde yo puedo seguir evolucionando. Y el silencio es clave para eso. Estar un ratito en pregunta, preguntándose, ¿es esto cierto? Sí, yo lo que he y estado ver más practicando, allá, y ver más allá y explorar, ¿no? Porque también depende de la pregunta, Homero, porque Sí, muchas veces nos vamos al por qué, al qué hago, cómo sí. le hago. Y entonces Ujú. ahí automáticamente nos vamos automáticamente al ego en lugar de Sí. irnos justamente a hacer estas preguntas donde puedo ver que no sé. Y que también está bien que no sé, Mm, porque que no saber, ¿no? Porque muchas veces nos concentramos en el que es que tengo que ujú, saber por qué, tengo que saber qué hacer, tengo que saber cómo lo voy a hacer, tengo que saber cómo va a suceder. ujú, ujú. bueno, yo he estado practicando ese espacio que se abre antes de justamente hablar, hacer, saborear, caminar, un segundo de conciencia justo y que sucede cada vez que hablo. Entonces cada vez hablo menos. Básicamente, ese espacio de silencio abre como, ese espacio de conciencia abre como más posibilidades de silencio y de escuchar y de poner atención a esa mente de principiante para ver qué va apareciendo, cómo se va dando, eh, cómo se va manifestando mi vida. Y lo que sucede en todo eso es que pongo mucho más atención a la comunicación con los otros eh, y encarno de alguna manera eso de no tengo a ningún lugar a donde ir, no tengo nada que hacer realmente, así como unas urgencias que se le aparecen a uno en la cabeza de repente cuando está inconsciente, que también las agarro en el aire ahora que estoy haciendo esta práctica. Que tengo que leer este libro y este otro y esta certificación y no es tanta ansia y deseo y anhelo que se junta y que se siente en el cuerpo cuando lo agarro y lo vuelvo a traer aquí a abrir un espacio entre lo que estoy pensando y lo que realmente estoy haciendo.
sucede que se manifiesta también esta como tanta sabiduría en el silencio, todo esto que dicen todas las personas, el tiempo vertical y el tiempo horizontal, perdón, horizontal y vertical, ¿cierto? Entonces vivir en el momento presente está siendo una gran experiencia abrir ese espacio y no quiero que termine, porque de repente uno deja de practicar formalmente. Hay dos tipos de práctica en la meditación, la formal, que es sentarse y hacer esto conscientemente por un tiempo, y después entonces cómo se manifiesta eso naturalmente en la práctica informal, uno lo busca, y es el día a día, el hablar, el comer con conciencia, el caminar con conciencia, el escuchar, y produce tanto conocimiento, y produce tanta paz, y produce tan estar cerca de todo, de mi culpa, de la envidia, de la felicidad, de los otros. Se experimenta la vida realmente. Y con todo esto que estoy contando, lo que quiero es invitar justamente a hacer ese trabajo interior. El otro día escuchaba a alguien que decía, no, si esto de empezar a hacer el trabajo interior uno cree que va a ser así como súper fácil. Entonces uno dice, no, yo me voy a empezar a conocer. Y empiezan a aparecer los monstruos y, Sí. y las Las culebras, medusas. las medusas, Sí. exactamente. Y entonces dice, y lo paso horrible al principio. Y yo creo que no tiene que ser así tampoco, porque cuando uno empieza ese proceso de autoconocimiento lo puede hacer desde esta mirada también de mucha amabilidad, de mucha aceptación de lo que está haciendo, que yo creo que los grandes maestros llevan a eso. Byron Katie, cuando hace su cuestionamiento, sus inquiries, como le llama ella, Sí. lo hace con tal nivel de cuidado, de amabilidad, de conciencia, no poco duro, pero tan amable, tan Sí. sin juicio, que se produce esa magia, ¿cierto? Entonces, si el camino, esto es como el amor, creo yo, si el camino está siendo muy tortuoso, quizás ese no es el camino. Porque puede uno indagar, puede uno conocer sus monstruos sin tanto desgarro y sufrimiento. Eso es lo que yo creo. Y Ahí por estás eso dándole a muchas, una parte clave. Venga, Mimi. y por eso mucha gente luego no quiere hacer el proceso, ¿no? Por eso la gente dice, no, 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 mejor me quedo aquí porque qué miedo meterme esas aguas y justamente que me vayan a salir esos monstruos y eso. No, 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 creo que como dicen, no, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Me quedo en este lugarcito muy cómodo, o gente que empieza este proceso y como dice Táchira, experimenta eso y dice, no, mejor yo aquí me quedo y deja y deja esos procesos, ¿no? Pero Y también se hay que queda en estar consciente, inconsciencia. ajá, y se quedan en inconsciencia, pero también creo que es mucho trabajo de voluntad, ¿no? Bueno, digo, el proceso de Byron Katie se llama The Work por una razón, o sea, porque hay que Y da hacer miedo. un trabajo y tener esa voluntad de, claro, de enfrentar ese miedo y de meterte a nadar esas aguas y, y ver qué es lo que ver qué es lo que vas a descubrir. Y saber que te vas a morir. Porque lo que se va a morir es una identidad del yo que está en el consciente. Cuando nos abrimos al inconsciente, lo que se va muriendo es una parte del ego con la que estábamos muy cómodos asociándonos con eso. Entonces es la muerte de algo que nunca existió. Por eso lo que nos va a ayudar es tener la capacidad de sostener el misterio. La capacidad de sostener nuestro propio misterio, ¿no? Nuestro desconocido, y lo que aparece ahí, esa humanidad, esa congruencia, esa conciencia de integridad, que me gusta llamarlo, que es como que no tiene que ver con ser íntegro, sino que ser completo. Porque incluso yo en algún momento lo confundí inconscientemente como integridad, como que tenía que ser íntegro. Y da integridad, de todas maneras, el ser completo, esta conciencia de integridad. Eh, Sostener el paradigma del ser. Es que sabes que nosotros, una de las cosas que cuestan más trabajo es entender lo que no podemos entender, ¿no? ¿Cómo le pones límites a lo ilimitable? Y cuando estamos viendo la totalidad,
Por eso la máxima sabiduría es decir, no sé nada. Entre más sé, menos sé, ¿no? O sea, porque cuando uno va desarrollando conciencia, de lo que se va dando cuenta es de lo paradigmático que es el ser, ¿no? Por ejemplo, ¿somos completamente libres? ¿Tenemos libre albedrío? Sí. ¿Está todo completamente determinado? Sí. ¿Cómo? O sea, esas dos cosas parecen ser opuestas, pero para la conciencia no, porque lo que pasa es que el inconsciente es un espacio que está más allá de la mente dual, está más allá del yo, porque si yo tengo un yo, inmediatamente, por ende, tengo un yo no soy. Yo soy esto, entonces no soy eso. Pero el inconsciente, que es el 99%, es todo lo que se es, más allá del yo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un viaje a ayahuasca o con esas sustancias o grandes hipnosis o grandes meditaciones? Que uno abre la atención y la atención, en vez de estar en el 1%, ve un escenario mucho más amplio y por eso es, no sé, patrones de Mandelbrot y no sé qué tantas cosas se ven en esos viajes, ¿no? Porque estás teniendo una visión más total del ser, que no tiene que ver con el yo. Eh, Y que tiene que ver con el yo. Creo que en esto que sí, acabas de al decir, mismo Homero, Que tiempo. no, y que tiene que ver con el yo, Y por porque lo que ese es el paradigma. exactamente, Es porque el lo que gran se paradigma. consigue ahí es la experiencia de mí mismo, la experiencia del yo, exactamente. del Del ser. Y yo ser, creo que ahorita en exactamente. lo que acaba de decir Homero englobó las principales características del inconsciente. O sea, el inconsciente no tiene tiempo. No, El inconsciente no tiene tiempo, el inconsciente no tiene opiniones, el inconsciente no juzga bueno o malo. O sea, es este lugar donde sí, o sea, estamos donde, que es neutralidad, vaya. sí. Y hay un orden en ese caos. Que no lo podamos ver no quiere decir que no exista. Y de hecho, una analogía medio graciosa es que cuando planeamos esta temporada con sus 12 capítulos, pudiera parecer temas muy caóticos, muy distintos el uno del otro, que no tengan un hilo conductor, pero en realidad hay un orden dentro de este caos porque lo seguimos con las 12 escenarios del ser que parten de la rueda astrológica, ¿no? Entonces, pudiera parecer durante este recorrido que no había ningún hilo conductor, que eran cosas al azar porque eran tan distintos y sin embargo tan iguales. Y en realidad de repente un día llegas a esta parte del misterio y dices, ah, todo tenía una forma de ser Sentido, y aquí es ajá. donde se juntan todos, en este 99%. Por ejemplo, en el vacío, o sea, otra vez el silencio, el vacío. Nosotros, nuestras células, pues son más vacío que materia, ¿no? En realidad nosotros somos espacio vacío. Y eso es lo que nos habla otra vez el 99%. Hasta a nivel celular, este balance del 99% es real. Es lo más real, de hecho. Bueno, entonces ya que acabas de hacer como revelaste nuestra, La sombra, la luz de la sombra. revelaste nuestra Le pusiste la coherencia. linternita. ¡Para! La coherencia dentro de nuestra No les habíamos incoherencia. dicho, pero sí había cierta coherencia, exactamente. Y lo que estábamos tratando, o lo que intentamos durante estos 12 capítulos fue de iluminar de alguna manera con nuestra propia experiencia a todos estos ámbitos del ser. Para juntarlos en este último capítulo, ¿cierto? Con la invitación a, independiente del camino que se les presente, tomarlo, el del autoconocimiento, el de, porque yo creo que si hay pecado en esta vida, es ver ese camino y no tomarlo. Es que se te presente y por miedo o por ni siquiera por miedo, por falta de valentía, no atreverse a experimentar la vida. A todos, yo creo que nos llega en algún momento, evidentemente, la oportunidad, a todos. Puede ser una crisis personal en el matrimonio, con un hijo, con una hija, con uno mismo, con pensamientos disruptivos y ansiedades, ataques de pánico, la muerte de algún cercano.
siempre llega, a veces ni siquiera con una crisis, a veces se abre en momentos en los que estamos bien y equilibrados. Así que la invitación sigue siendo a atreverse a tomar ese camino y a experimentar esta felicidad o esta... Es más que Alegría o felicidad. paz. Ujú. Sí, que se siente a los que emprendemos el camino. Yo siento que estoy en la mitad del camino, o al principio, puede ser, ni siquiera sé, estoy siendo un poco como pedante al decir que voy en la mitad del camino, pero que es un camino que trae mucha satisfacción personal y sobre todo mucho agradecimiento de estar experimentando esto que se llama vida. Eso, con eso termino yo mi capítulo número 12. Ustedes adelante pueden. A mí me gustaría cerrar con una analogía. Que somos como esos ríos que todos van a dar al delta del mar y permitirse entregarse a ese mar, ¿no? Incluso hay esa analogía también de la ola y el mar. Y somos como esa ola que está en la superficie, apenas un poquitito, un puntitito por ciento, que se cree separada del resto del océano y que está viendo la orilla del mar y que dice, me voy a ir a estrellar ahí y voy a morir. Y va y puff, revienta contra la arena y regresa haciendo todo el mar, ¿no? Para mí eso es esa conciencia de totalidad. Es permitirnos ser como esa ola que se entrega y se da cuenta que es todo el mar. Y entonces así, pues los invitamos a hacer el trabajo que cada quien tenga que hacer para, a través de conectarnos con todos estos temas, con lo que tenemos consciente, pero también, sobre todo, con lo que tenemos inconsciente, hacer que nuestro ser pueda lograr esa evolución y ese cambio y esa trascendencia que todos al final queremos, ¿no? Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos 12 capítulos. Esperamos verlos muy pronto. Gracias, gracias, gracias a todos. Si no han visto todos los capítulos, véanlos. Están en YouTube como Voluta, también están en Spotify. Síganos. Denle suscribirse, denle ring a la campanita si ya vieron todos los capítulos para que se enteren cuando volvamos. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este camino. Bye bye.